Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Cengel. Se calienta metano, que estaba a 8 megapascal y 300 grados Kelvin, a presión constante, hasta que su volumen aumenta en un 50%. Por lo tanto, volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más la mitad del volumen 1. Resulta 1.5 veces el volumen 1. Piden determinar la temperatura final usando la ecuación de gas ideal y usando el factor de compresibilidad. Y preguntan cuál de los dos resultados es más exacto. Inicio por gas ideal. Para gas ideal, estas son las dos ecuaciones principales. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra ecuación está en función de la masa, donde R es la constante específica del gas, y su valor depende del gas evaluado. Para calcular la temperatura 2, no se puede utilizar directamente alguna de estas dos ecuaciones, ya que del estado 2 solo se conoce la presión y la relación de volumen. Por esto, se usa la ley combinada de los gases. Esta ley relaciona dos estados, y por ser presión constante, se aplica la ley de Charles, donde la temperatura y el volumen son proporcionales. Si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Como el volumen aumentó 50%, la temperatura también va a aumentar 50%. Para la ley combinada se puede usar cualquiera de las dos ecuaciones. Usaré la que está en función de la masa. Despejo masa. R y T que multiplican pasan a dividir. Y por ser un sistema cerrado, la masa 1 es igual a la masa 2. La constante R se cancela y llego a la ley combinada de los gases. Y por ser presión constante, la presión se cancela y llego a la ley de Charles. Despejo la temperatura 2. Temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 que multiplica el volumen 2 sobre el volumen 1. El volumen 2 es 1.5 veces el volumen 1. Volumen 1 con volumen 1 se cancela, quedando que la temperatura 2 es 1.5 veces la temperatura 1, como se dijo anteriormente. Sustituyo la temperatura 1. Esta ya está en grados Kelvin. En el caso que nos den la temperatura en grados centígrados, se deben llevar a Kelvin. Debe estar en absoluto. Sustituyo, opero y se obtiene la temperatura 2 por gas ideal. Copio su valor. Ahora usando el factor de compresibilidad. Estas son las dos ecuaciones principales de gas real, y la diferencia con la ecuación de gas ideal es porque Z es diferente a 1. Z es el factor de compresibilidad. Para trabajar con la carta se usa la ecuación en función de masa, ya que se trabaja con volumen específico. Z se va a determinar por la carta generalizada de compresibilidad. En el eje X está la presión reducida y en el eje Y está el valor de Z. Y estas curvas son la temperatura reducida. La presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica y la temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Los valores críticos se buscan en tabla. Una vez calculada la presión reducida y calculada la temperatura reducida, donde se crucen estos valores, se lee el valor de Z. También hay una tercera variable que es el volumen específico pseudo reducido y se usa cuando no se conoce sea la presión o sea la temperatura. Tal como es nuestro caso, no se conoce la temperatura 2. Las curvas punteadas nos van a mostrar el volumen pseudo reducido. Se necesitan dos de estas tres variables para conocer Z. Inicio con el planteamiento. Despejo la temperatura. La masa que multiplica pasa a dividir. Y volumen sobre masa es volumen específico. Así queda para el estado 2. Despejo temperatura 2. Z y R que multiplican a T2 las paso a dividir. La temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 que multiplica el volumen específico 2 dividido entre Z2 por la constante específica del gas. Se conoce la presión. R se busca en tabla. Z2 se buscará en la carta de compresibilidad con la presión reducida y el volumen específico pseudo reducido. El volumen específico 2 no se conoce en esta ecuación ni se conoce en esta otra ecuación, pero sabemos que el volumen aumentó 50%. Volumen 2 es igual a 1.5 veces el volumen 1. Y el volumen específico es volumen sobre masa. Por lo tanto, se cumple que el volumen específico 2 es 1.5 veces el volumen específico 1. Así quedaría la ecuación de temperatura 2 en función del volumen específico 1. Y así quedaría el volumen pseudo reducido 2 en función del volumen específico 1. También se cumple que el volumen pseudo reducido 2 va a ser igual a 1.5 veces el volumen pseudo reducido 1. Copio las relaciones de volumen.
Para conocer el volumen específico 1, trabajaré con el estado 1. Así queda la ecuación de gas real para el estado 1. Conozco la temperatura 1, conozco la presión 1, Z1 se calcula con temperatura reducida 1 y la presión reducida 1. Otra forma de conocer el volumen específico 1 es a través de la carta, buscando el volumen pseudo-reducido 1 por carta. Lo explicaré en la carta cómo se podría hacer. Se va a calcular la presión reducida 1 y se va a calcular la temperatura reducida 1. Por lo que además de leer Z1, también se puede leer el volumen pseudo-reducido 1 y de acá se despejaría el volumen específico 1. Primero iré a la tabla de propiedades para buscar la constante del gas y los valores críticos. Utilizaré las tablas del libro Cengel en unidades internacionales. Voy a la tabla A1 y busco el gas metano. Copio la presión crítica, la temperatura crítica y copio la constante específica del gas. Sus unidades son kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Recordemos que las unidades kilojoules sobre kilogramo por Kelvin son equivalentes a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramos por Kelvin. Calculo la temperatura reducida, que va a ser igual a la temperatura 1, ya está en grados Kelvin, sustituyo su valor, dividido entre la temperatura crítica, sustituyo su valor. Kelvin con Kelvin se cancela, opero y obtengo la temperatura reducida a 1. Calculo la presión reducida a 1. Va a ser igual a la presión 1, sustituyo su valor, dividido entre la presión crítica. Megapascal con megapascal se cancelan, opero y obtengo la presión reducida a 1. Como la presión 1 es igual a la presión 2, se cumple que la presión reducida a 2 también va a ser igual a la presión reducida a 1. Con estos dos valores voy a la carta para calcular lo que necesito del estado 1. Utilizaré la figura A15 del texto Cengel. Busco la presión reducida que aproximaré a 1.72. Voy al eje X, tenemos 1.5. En el eje X, cada dos cuadros equivalen a 0.1, 1.6, 1.7 y 1.72 estaría ligeramente más a la derecha de 1.7. Trazo una línea vertical. La temperatura reducida la voy a aproximar a 1.57. La temperatura reducida son las curvas continuas. Se tiene la curva de temperatura de 1.5 y la curva de 1.6. Ambas las remarcaré en rojo. Me desplazo a la vertical. Entre las dos curvas de 1.5 y 1.6, la mitad es 1.55. Por lo tanto, 1.57, que es nuestra temperatura reducida, estaría ligeramente encima de la mitad. Colocaré un punto y trazo una línea horizontal. Voy al eje Y. La línea horizontal está a dos cuadros menos de 0.9. Z1 es 0.88. Ahora voy a regresar al punto. La curva punteada que pasa por el punto es el volumen pseudo reducido de 0.8. Regreso a los cálculos. Ahora voy con Z2. Conozco la presión reducida 2 y el volumen pseudo reducido 2 es 1.5 veces el volumen pseudo reducido 1. Así que multiplico 1.5 por 0.8, que es el volumen pseudo reducido 1, y resulta 1.2. Con estos dos valores puedo calcular Z2. Entro con presión reducida 2, que es la misma línea vertical, y busco el volumen pseudo reducido de 1.2. Y estas son las líneas punteadas de volumen pseudo reducido que se identifican con VR. Esta es la curva de VR de 0.5. Subo y esta curva es el volumen pseudo reducido de 1.2, la cual remarcaré en azul. Donde se cruza con la vertical, marco un punto. Trazo una horizontal por ese punto y voy al eje Y. En el eje Y se tiene Z 0.90 y cuento los cuadros hasta la línea horizontal. Z2 estaría entre 0.97 y 0.98. Aproximaré Z2 a 0.975. Veamos otra forma de calcular temperatura 2. Voy a regresar al punto y reviso las líneas continuas de temperatura reducida que pasen por el punto. Por debajo del punto está la temperatura reducida de 2.0, que he remarcado en rojo, y por encima estaría la temperatura reducida de 2.5. El punto está ligeramente por encima de 2.0. Estimo una temperatura reducida de 2.1. Y para calcular la temperatura 2 de esta ecuación la puedo despejar.
Temperatura 2 va a ser igual a la temperatura reducida 2 que se obtuvo por carta y que multiplica a la temperatura crítica que se buscó en la tabla A1. Opero y se obtiene la temperatura 2 por carta. Ahora voy a calcular la temperatura 2 por el primer planteamiento. Nos falta el volumen específico 1. Este se puede calcular por esta ecuación ya que se conoce Z1. O se podría despejar de esta otra ecuación del volumen pseudo-reducido 1. Lo despejaré de esta ecuación. Abriré espacio. Para despejar el volumen específico 1, las constantes de este divisor pasan a multiplicar el volumen pseudo-reducido 1. Y esta relación lo sustituyo en la temperatura 2. R con R se cancela y esta presión 2 sobre presión crítica es la presión reducida 2 que ya se conoce. Así que la ecuación de temperatura 2 nos queda de la siguiente manera. Va a ser igual a la presión reducida 2, sustituyo su valor, entre Z2, sustituyo su valor, que multiplica el volumen pseudo reducido 1, sustituyo su valor, por la temperatura crítica del metano, sustituyo su valor y está en grados Kelvin. Opero y se obtiene la temperatura 2 por carta de compresibilidad. Copio el resultado. Y la otra manera era despejar el volumen específico 1 de esta ecuación. La presión que multiplica la paso a dividir a Z1, R y T1. R con R se cancelan, las presiones se cancelan por ser presiones iguales, quedando que la temperatura 2 va a ser igual a Z1 sobre Z2, que multiplica 1.5 por la temperatura 1. Y 1.5 por temperatura 1 es la temperatura 2 que se calculó en el inciso A. Sustituyo Z1. Sustituyo Z2. Y sustituyo la temperatura 1. Opero y se obtiene temperatura 2 por carta también de esta forma. Creo que por acá el despeje del volumen específico 1 era más fácil. Continuamos. Ahora nos preguntan, ¿cuál de estos dos resultados es más exacto? Si por gas ideal o por gas real. Si calculo el porcentaje de error que hay entre el gas real y el gas ideal, es aproximadamente del 11%. El gas real es más confiable ya que hace correcciones a través del factor de compresibilidad Z, al no considerarlo 1. Recuerden, en ausencia de datos tabulados, la carta de compresibilidad brinda resultados aceptables. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.